Porque la información también es herramienta de prevención. Desde este momento, aquí se habla del riesgo, con Adelfo Solarte y Nilsa Gulfo. Muy buenos días. Desde ULA FM 107.7 es tiempo de hablar de la gestión del riesgo de desastres. Para ello, en los próximos minutos haremos de la información una herramienta de prevención. Bienvenidas y bienvenidos. A mi lado ya se encuentra nuestra compañera de trabajo, Nilsa Gulfo. Saludos, Adelfo, buenos días a todos, también a todos nuestros oyentes. Y como hablar de gestión de riesgo es hablar de un trabajo en equipo, hoy estaremos sumando voluntades para todos ustedes. En la edición y montaje, Gianfranco Dávila. En la dirección de ULA FM 107.7, Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante el micrófono, quienes tienen el gusto de hablar con ustedes y compartir, quien les habla Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y número de productor nacional independiente 22591. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes, con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR. Agradecemos su atención y le invitamos desde ya a nuestra primera sección. Ya nos pasó. Ya nos pasó en la sección donde hacemos memoria de algunos momentos de nuestra historia local e incluso mundial, con la idea de reconocer situaciones de desastres que pueden hacernos comprender y reconocer amenazas pasadas y presentes. Hoy vamos a recordar precisamente un importante terremoto, el terremoto de Nariño en Colombia del año 2013. El terremoto de Nariño fue un movimiento telúrico que se registró en la ciudad de Ospina, en Colombia, a las 9:16 de la mañana del día 9 de febrero del año 2013. Se trató del que tal vez ha sido el más fuerte de los terremotos ocurridos en Colombia en la última década. El sismo de 7.3 grados de magnitud sacudió el centro, sur y occidente de Colombia. Su epicentro fue en el municipio de Ospina, en el departamento de Nariño, y tuvo una profundidad de 153 kilómetros. Se pudo sentir en el norte de Ecuador, algunas zonas de Panamá y en ciudades tan lejanas como Caracas, capital de Venezuela. Si bien el sismo no dejó ninguna víctima mortal, sí hubo un total de 37 heridos, 1.896 viviendas averiadas y la ruptura de las ventanas de un edificio en Bogotá denominado Cafán Floresta. Ya nos pasó, nos puede volver a pasar. Y es tiempo entonces de darle paso a nuestra próxima sección. Con los especialistas. En esta sección del programa pulsamos la opinión de los expertos sobre el tema de la gestión de riesgo. Hoy estaremos conversando con el profesor Carlos Ferrer. Él es geógrafo, profesor de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor también de la Maestría de Gestión de Riesgos Socionaturales de la Universidad de los Andes y es investigador del Centro de Investigación y Gestión de Riesgo SIGIR. Sí, el estimado profesor Carlos Ferrer una vez más nos acompaña. Recuerden que ya él ha estado con nosotros en otras oportunidades, ayudándonos a comprender este tema siempre tan interesante, pero siempre a la vez con aristas tan polémicas como el tema de la gestión de riesgo. Uh-huh. Hoy precisamente colocamos sobre la mesa, profesor Carlos Ferrer, un tema que ha venido debatiéndose en los medios en los últimos meses y que tuvo un punto, digamos, más o menos intenso en el pasado mes de noviembre de 2013, cuando ocurrió el famoso tifón Haiyan, también conocido como el tifón Yolanda, que azotó el Pacífico Sur, pero específicamente a Filipinas. En ese caso, los investigadores, hubo una polémica en torno a si este tifón representaba la evidencia de que el calentamiento global estaba induciendo mayores y más fuertes desastres. Entonces, bueno, de ahí para acá, en estos últimos meses, pues ha habido todo un debate centrado precisamente en la pertinencia del tema del calentamiento global asociado a los desastres. Entonces, por eso lo llamamos a usted y dijimos, profesor Carlos Ferrer, venga a ayudarnos a comprender este tema, y por eso que tenemos entonces una primera pregunta que hacerle, Nilsa. Sí, así es. Bueno, vamos a partir del hecho de que si existen evidencias científicas suficientes como para comprobar
un calentamiento global que estaría asociado al cambio climático inducido por la actividad del ser humano sobre el planeta. Es decir, ¿existen evidencias científicas de que eso es así? Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes estas amenas conversaciones, ¿no? Todos los modelos están indicando que realmente si el planeta se está dirigiendo a un nuevo cambio climático. Yo siempre he insistido que el cambio climático a veces hay que verlo tanto desde una perspectiva del pasado como desde una perspectiva hacia el futuro. Hay muchísimas evidencias geológicas de que el planeta ha sufrido cada cierto tiempo cambios climáticos importantes. La única diferencia hoy en día es que este cambio climático que se nos está viniendo encima, es obviamente inducido por la actividad del hombre. Sí. Yo les decía que todos los modelos indican sí que el planeta va hacia un cambio climático. Este tipo de programas a veces hay que manejarlo con mucho cuidado porque abarca una población muy diversa, ¿no? Y yo siempre he pensado, desde que ustedes me llamaron anoche para el programa, y decía, bueno, ¿cómo podemos enfocar el cambio climático? A mí se me ocurrió pensar que el mundo, el globo terrestre donde nosotros vivimos, como el cuerpo humano. Y de ahí podemos hacer una metáfora. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Si en el cuerpo humano tú haces alcohol, te metes droga, y ya tienes una vida desordenada, pues indudablemente vas a comenzar a tener unos indicios de que algo está pasando. Es como la enfermedad, bueno, la fiebre. Yo creo que el mundo, el globo terrestre en este momento está a nivel de fiebre. O sea, tenemos algunas evidencias que la cosa está cambiando y la cosa está cambiando para peor, está cambiando para escenarios realmente que deberíamos estar preparados. Así es, profesor. Y en todo caso, el tema de las implicaciones que tienen estas transformaciones sobre el planeta se concatenan con una, vamos a decirlo así, una famosa frase atribuida al investigador Quarantelli, que decía: en el futuro vendrán más y peores desastres. Decía él hace muchos años, creo que en los 80, cuando todavía el tema del cambio climático no estaba así tan radicalizado como ahora, pero en todo caso ya había como una evidencia de que ahora, aclaro, Quarantelli lo asociaba más hacia la parte de cómo el ser humano inducía con su ocupación del territorio, con el tema de la pobreza, es decir, con estas cosas que son más bien de desarrollo, inducía a los desastres. Entonces, ¿qué implicaciones entonces tienen estas transformaciones que se están dando sobre la potenciación de los desastres específicamente? Sí, como detonante, como mecanismo de... Mira, obviamente el desarrollo humano ha conllevado a un incremento en la vulnerabilidad, que es el concepto que a nosotros siempre nos preocupa, ¿no? Hay muchísimas evidencias, por ejemplo, de incrementos del nivel marino. Eso puede ser un detonante. Y recuerden ustedes que algo así como las 11 ciudades más importantes del mundo están al lado en llanuras costeras al lado de la playa. Sí. Un incremento de medio metro del nivel del mar va a ser desastroso para una ciudad como Tokio, por ejemplo. Y claro, lo que pasa es que estas cosas se tienen que manejarlas con muchísimo cuidado. O sea, tratar de visualizar, proyectar futuros desastres, hay que ser en esto, repito, muy delicado. Por ejemplo, tú me hiciste la primera pregunta que si el famoso tifón pudiera ser un indicador de cambio climático. Concho, es aventurado decirlo sin mayores datos. Lo que sí importa, y al final parte de la conversación la vamos a orientar a lo que nos interesa, que es nuestro país, que la cosa hacia el futuro no se está viendo bien. Particularmente yo creo que van a venir muchísimos desastres y quizás no tantos desastres. Mira, si le bajamos un poquito la intensidad al concepto de desastre, que llueva un poquito más, que zonas estén un poquito más secas. Mira, solamente un parámetro climático que para nosotros es clave: intensidad de lluvia. La intensidad de lluvia es simplemente cantidad de lluvia por tiempo. Si las intensidades de lluvia se incrementan, vamos a tener problemas con los puentes, vamos a tener muchísimos problemas. Yo cuando pienso en intensidad de lluvia siempre le digo a la gente, bueno, piensen en Lagunilla. Así es. En Lagunillas cae lo que se llama vulgarmente un chaparrón, un palo de agua, que es muchísima agua en un relativo corto tiempo. Y la tendencia se está moviendo hacia eso. Mayor intensidad. Obviamente, mayor cantidad de agua, mayor intensidad. Y no todo el país va a sufrir ese tipo de cosas. Algunas zonas van a estar más secas,
más secas con mayor intensidad, otras van a estar un poco más húmedas. Así Eso lo podemos discutir. Sí, profesor. Mire, existe preocupación de algunos expertos por el hecho de que el calentamiento global sirva como excusa para muchos gobernantes locales, nacionales, para evadir competencias en las responsabilidades de regular el uso del territorio y de otras acciones. ¿Qué opinión le merece? No, indudablemente. Si ustedes se ponen a pensar, eso es una tremenda excusa, una magnífica excusa. ¿Ah? No hacemos tal desarrollo porque el cambio climático nos va a impedir hacer ese desarrollo en ese sitio. Y los gobiernos realmente en el fondo, al no tomar en serio el cambio climático, yo creo que eso es una actitud a nivel mundial. Al no tomar en cuenta lo que es el cambio climático, pues descuidan algo tan importante como el ordenamiento territorial. Y un país como el nuestro, donde la marginalidad, donde la rancherización del país se está incrementando en los últimos años, el problema es muchísimo más grave, porque es parte del desorden, es parte del caos. Yo estoy completamente de acuerdo, los gobiernos van a utilizar eso como excusa. Lo importante es que las comunidades estén conscientes de que eso no es una excusa suficiente para tomar algunas medidas. Mire, el solo hecho que la población esté consciente en este tipo de cosas ya es importantísimo. Acuérdate que la gente tiene que asumir sus niveles de riesgo. Si tú vives al lado de una quebrada y has leído algo sobre el cambio climático, es posible que esa quebrada te crezca más de lo que tus abuelos te decían. Asume tu riesgo. Claro. ¿Ves? Por ahí va, yo creo que por ahí va la cosa. Sí, ciertamente. Sí. No, y como usted explica, es decir, no se trata de descuidar la discusión que se pueda plantear sobre el calentamiento global y sus efectos, sino que hay otra serie de escenarios, de aspectos, de responsabilidades gubernamentales claras que existe o no este cambio climático o se acentúe o no, te obligan a tomar acciones de tipo de gestión sobre tu territorio que son ineludibles y que no pueden estarse escudando en macro discusiones con la esperanza de decir, bueno, yo no tuve la culpa. Entonces, ciertamente, profesor, le vamos a pedir a usted un segundito para hacer una breve pausa, identificar la estación, y cuando regresemos continuaremos con esta interesante conversación sobre la discusión internacional sobre el cambio climático como variable generadora o de más potentes, ¿verdad? Desastres en el mundo. Así que vamos a la pausa y regresamos con más de Aquí se habla del riesgo. Quien construye los desastres es la sociedad a partir de un desarrollo mal entendido. Aquí se habla del riesgo. De vuelta en Aquí se habla del riesgo a través de ULA FM 107.7. Hoy conversando sobre un tema que al comienzo del programa decíamos que era polémico, interesante, que tiene que ver con el calentamiento global, sobre los conceptos, vale decir, primarios de cambio climático y su derivación en el calentamiento global, que así lo entienden los científicos. Estamos conversando con el profesor geógrafo Carlos Ferrer, quien amablemente nos ha atendido la invitación para debatir este tema. Y en ese sentido, Nilsa, hay varias formas de entender este problema del cambio climático sobre el tema de los desastres. Entonces, primer aspecto que le vamos a plantear, profesor. ¿Considera usted que los nuevos desastres que estarían por venir, dando por entendido no necesariamente el tema de vinculación con el cambio climático, sino los desastres como hecho asociado a la actividad humana, ocupación del territorio, aumento demográfico, incidencias ambientales, etcétera? Estos pueden cambiar un poco la actitud mundial a favor de una más activa gestión de riesgos de desastre. Es decir, a mayores desastres, más, vamos a decirlo así, la gente se va a poner como que más advertida alerta y va a decir, oye, vamos a ponernos serios con este tema, vamos a atenderlo. Sí, bueno, un poco lo que tú decías en la parte anterior, la importancia de lo que es esa especialidad que se llama gestión de riesgo. Indudablemente, la gente que va a tener esa responsabilidad de gestión de riesgo va a ser presionada, va a ser obligada a tomar una serie de medidas porque realmente que el cambio climático se nos viene encima. Y el cambio climático desde el punto de vista y eso lo podemos después detallar un poquito, de tendencia hacia desastres es prácticamente obvio. Yo te puedo mencionar algunas cosas, todos los modelos. Generalmente en este tipo de cosas se habla de modelos y escenarios. Y todos los modelos indican que el globo terrestre se está calentando y que hay un efecto invernadero debido a la mayor evaporación del agua del océano, etcétera, etcétera. Pero empatando tu pregunta, fíjate, ¿qué nos puede pasar a nosotros a nivel de Venezuela? Todos los modelos indican
y sobre todo hubo un cambio importante a partir del año 1975. Desafortunadamente, como no hay datos así, porque las estaciones las desmantelaron, ahí tienes un poco lo que es la responsabilidad gubernamental. Hay una responsabilidad clara. Empatando tu pregunta, eso es una irresponsabilidad gubernamental. Ahorita hay estaciones, ahorita hay monitoreo en el litoral, en el estado Vargas, en el litoral central, como consecuencia de lo que pasó en el año 1999. Quiere decir, profesor Carlos, entonces que aquí en el caso concreto de Venezuela, ya apuntando acciones específicas, una acción de gobierno clara y definida sería mantener el equipamiento necesario para hacer monitoreo de estas variaciones, porque van a permitir que desde el punto de vista científico se tenga, digamos, una data que justifique acciones políticas sobre la toma de decisiones sobre el territorio. Entonces, hay ahí ese ejemplo que usted coloca, o ese escenario, esa situación que ocurrió en el 99 y ese desmantelamiento que ha ocurrido un poco de las estaciones, pues ahí hay una acción concreta que se puede hacer. Es una acción muy, muy concreta. Y pensando un poquito lo que tú me decías, lo de los futuros desastres. Fíjate que los modelos están indicando que puede pasar en Venezuela de aquí a mediados del siglo XXI. Por ejemplo, va a haber un incremento, eso es casi seguro. Hay dudas con la precipitación, hay mucha incertidumbre, pero por ejemplo hay una cierta tendencia a que toda la parte central de Venezuela, fíjate lo que son los Andes, los llanos occidentales, los llanos centrales, la parte sur que incluye el estado Bolívar, la parte norte de Bolívar, la parte sur de Bolívar. No, hay una tendencia de que esas zonas van a recibir menos lluvia, van a ser mucho más secos. Yo no sé si ustedes captan la importancia de eso, la mayor presa, la generación de energía eléctrica, ese tipo de cosas. Igual que hay también una cierta tendencia a que la parte oriental de Falcón, lo que es Yaracuy, lo que es Carabobo, y sobre todo lo que es la ladera norte del estado Vargas, lo que es el Ávila, la ladera norte muy probablemente va a sufrir un incremento de precipitaciones que nos hace pensar que de repente eventos no parecidos al año 1999, porque obviamente eso fue un evento extremo. Claro, sí. Pero sí va a haber problemas en la ladera norte, de donde está todo el estado Vargas. Quizás va a haber menos problemas en la ladera sur, donde está ubicada la ciudad de Caracas. Bueno, y tienes un buen ejemplo, aunque sea un modelo teórico, cuáles pudieran ser las acciones que debería tomar en cuenta el gobierno, y las tomas de decisiones deberían de conllevarse a ese tipo de orientación. En ese escenario, ¿cuáles serían las acciones recomendadas en todo caso? Mira, buena pregunta esa. Te puedo decir qué es lo que está pasando ahora. Hay un estudio muy interesante de lo que es y que lo analizamos nosotros en estos días, incluso se invitó un conferencista de los efectos del desastre del estado Vargas. El estado Vargas es importante tomarlo en cuenta porque es un magnífico ejemplo de lo que puede pasar. Recuerden que ese fue el segundo desastre más importante que afectó el país después del terremoto de 1812. Lo que pasó en el Mocotí es que ahora se están celebrando 9 años, yo lo sacaría, los estudios que hemos hecho, eso parece que corresponde a un caso más particular. Volvamos a tu pregunta concreta, el litoral central del estado Vargas. Si tú analizas, después del año 1999, muchas de las obras que se han construido y muchas de las estructuras que se diseñaron, prácticamente, chicos, esa experiencia no está sirviendo de nada. Se está construyendo en sitio, sobre todo por parte del gobierno, que es el que está llevando los planes de vivienda. Se están construyendo en sitios que fueron severamente afectados en el año 1999. Yo no sé si eso nos permite, primero, contestar un poquito de tu pregunta y hacer una profunda reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que la experiencia no nos sirve de nada. Y así sucesivamente. Muchas de las estructuras que se diseñaron, la ejecución de la obra no se adaptó exactamente al diseño original. Algo parecido en Mocotí, que de repente lo podemos hablar en un próximo programa, sucedió con esto. Algo así como, yo estuve en esa reunión, el gobernador le traen una... Mire, yo estuve a punto de decir, un gobernador que enfrentó esa tragedia, que era como, me recordó cuando venían los españoles vendiéndonos espejitos. Vino un grupo de gente del exterior, le hizo un video bien y él quedó impresionado con las obras. Entonces, estamos como otra vez, por un lado, comprando espejitos y por el otro lado, repito, la responsabilidad del gobierno y volviendo, porque creo que es lo más importante. Claro, hay acciones. Si tenemos algunas cosas, oye, tomemos, por ejemplo, algunas previsiones. Un aprendizaje, claro. Sí, profesor, le voy a hacer una última pregunta porque ya el tiempo, ya se nos terminó. Pero una última pregunta. Lástima porque la cosa está... No, bueno, pues, pero bueno, como suelen pasar. Tienes un programa de 1 hora.
Bueno, eso lo vamos a considerar. Planteado todo eso, fíjense que también decíamos que si bien un desastre, por ejemplo, como en el caso venezolano, como la tragedia de Vargas, en el caso concreto de Mérida, en la tragedia del Mocotíes, pues deberían ser un punto de partida para entender lo que nos puede ocurrir, es decir, que queda un escenario claramente, una película que tú puedes mirar y decir, mira, pasó esto. Es como a la persona que roban la casa, se meten por la ventana porque no tenía rejas, pues lo más probable es que le coloque una reja. Seguro. Es decir, hay como una acción, una causa y hay un efecto. En términos generales, profesor, culturalmente y políticamente, pues tenemos una responsabilidad frente a estos escenarios que se nos toca. Ya parece que la parte gubernamental, usted la ha señalado con una clara responsabilidad, pero desde el punto de vista cultural a los ciudadanos, ¿qué nos toca entender en este aspecto? Mira, lo que estás planteando es extremadamente importante. En estos problemas de desastre, de vulnerabilidad, de riesgo, se maneja algo que se llama la curva del olvido. Mira, eso funciona a nivel mundial. A medida que la gente culturalmente se va alejando del impacto puntual de un desastre, la gente se va olvidando. Mira, es algo increíble, eso se llama la famosa curva del olvido. ¿Cuál es la labor nuestra? Pues estar machacando, por eso que estos programas son interesantes, darle una hora por lo menos. Somos paladines en contra de la curva del olvido. Y la palabra entre comillas es machacándole a la gente, como que no se acuerdan aquel lema que decía no queme. Llegó un momento que la gente se lo escribió aquí en la mente, no queme. Bueno, mira, aquí vamos, lo mismo. Y esto es un poco la labor nuestra. Nosotros tenemos años en Funda, PRI, en todo, pero bueno. Y no esperemos, hay que seguir. Obligatorio. No esperemos que suceda un próximo desastre para empezar que funcione otra vez la curva del olvido. Así es. Gracias al profesor Carlos Ferrer, parte de esa generación de investigadores, de expertos que entienden precisamente esta responsabilidad de informar permanentemente y comprenden pues que la labor del científico, si bien académica, investigativa, también tiene que ver con la parte de divulgar este tipo de conocimientos para que nosotros como ciudadanos tomemos algún tipo de acción. Vamos, agradeciéndole al profesor Carlos Ferrer, vamos a pasar entonces ya en estos últimos minutos, que nos quedan pocos minutos, a nuestra próxima sección. En el papel. En el papel es la sección del programa en donde damos a conocer los distintos artículos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Recordemos que esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.095 de fecha 9 de enero del año 2009. Hoy haremos mención al artículo 24 de la citada ley, contenido en el capítulo 4, que trata el tema de los escenarios de riesgos socionaturales y tecnológicos, incluidos a su vez en el título 2, que aborda el tema de la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. A ver, ese artículo 24 dice así: escenarios de riesgo. A los efectos de esta ley, se consideran escenarios de riesgo aquellos espacios físicos en los que convergen procesos naturales o tecnológicos causales de riesgo y actores sociales que contribuyen a potenciar las condiciones de riesgo existentes. Artículo 24 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Pasemos ahora a nuestra sección final. El riesgo medio a medio. En esta sección del programa revisamos la actualidad de los que publican los medios impresos y digitales sobre el tema de la gestión de riesgos. Vamos a referirnos hoy a una información que de cierta manera tiene que ver con lo que hemos estado tratando y conversado hoy con el profesor Carlos Ferrer. La información dice que los vientos alisios frenaron calentamiento global. Un aumento sin precedente de los vientos alisios en el Pacífico frenó el calentamiento climático en los últimos 12 años, pero los efectos de este fenómeno son temporales y las temperaturas volverán a subir, según un estudio publicado esta semana en Sydney. Así es, el fuerte aumento de los vientos alisios de las Américas hacia el oeste del Pacífico en la región del Ecuador fortaleció el movimiento de las aguas oceánicas, según el estudio realizado por un equipo de investigadores australianos y publicado en el último número de la revista Nature Climate Change. Si los vientos soplan con particular vigor, el agua caliente que acumula empieza a converger hacia el interior del mar, dijo el investigador que dirigió el estudio, Matthew Engel.
De cierta manera, eso contiene en la superficie del océano la energía que desprende el gas de efecto invernadero y lo que provocó el hiato en el proceso de calentamiento climático, agregó el especialista. Esa pausa en el calentamiento de la temperatura en la superficie no significa que el calentamiento climático se detuvo, según aclaró el propio científico. Vemos que el hielo ártico se derrite a un nivel récord. Las superficies heladas en los continentes también se derriten rápidamente y la temperatura de los océanos siguen calentándose, precisó el investigador Matthew England. Entonces parece que los vientos tuvieron un efecto, por lo menos temporal, en evitar ese calentamiento en la superficie oceánica. Con esto estamos finalizando por hoy, Nilsa. Sí, Adelfo, y decirle que trabajamos con mucho gusto para todos ustedes en la edición y montaje Gianfranco Dávila. En la dirección de ULA FM estuvo como siempre el ingeniero Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante los micrófonos estuvimos como productores y moderadores, quien les habla Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Y de este lado del micrófono, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgos de Desastre de la Universidad de los Andes, con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. Así es, y en esta emisora hablamos del riesgo porque la información también es herramienta de prevención. Hasta la próxima. Aquí se habla del riesgo.